Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar más que en los planteos que se realizan en reajustes de haberes, sino más que en esos planteos, en los planteos que se realizan a través de acciones mera declarativas de inconstitucionalidad u otro tipo de juicios, que son los que en esta jurisdicción de Bahía Blanca tramitan por las secretarías que no son previsionales o especializadas en previsional, que tenemos una en la Cámara Federal de Apelación de esta ciudad, y tenemos también una ahora recientemente creada en el Juzgado Federal número 1, y luego en el Juzgado Federal número 2 entiendo que tramitan en las dos secretarías civiles. No tenemos una secretaría provisional, sí, por supuesto. Vamos a dar comienzo. García María Isabel, voy a pasarlo rápido porque yo creo que todos los presentes sabemos de qué se trata, qué dijo la Corte en este fallo. Tenemos un fallo conformado por la mayoría y una disidencia conformada por el ministro Rosenkrantz, que también es muy interesante de leer porque, obviamente tiene otro resultado lo que dice él, pero aborda el tema de una forma más estrictamente tributaria. También es interesante, pero lo que nos interesa aún más es lo que dice la mayoría, que declara la inconstitucionalidad de los artículos que gravan el impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales. Digo haberes previsionales, generalmente se dice jubilación, pero bueno, todos sabemos que jubilaciones, pensiones o cualquier otro tipo de beneficio del sistema de la seguridad social que derive del trabajo. Así se refiere la ley 20.628. Lo que resolvió la Corte tiene que ver directamente con el cese de la retención, que fue lo principal, que no se le retenga más de los haberes jubilatorios o de los haberes previsionales. Me va a salir jubilatorio, pero ya sabemos que nos referimos a la generalidad de los haberes previsionales. Comunicar al Congreso de la Nación, porque en lo que hace énfasis es que los jueces no tienen el deber o no tienen la posibilidad, en realidad, de establecer diferentes categorías distintas a las establecidas por el Congreso para establecer estos tributos, ¿sí? Todos saben que establecer los tributos, gravar diferentes tipos de hechos imponibles es una facultad limitada al Congreso, ¿sí? Entonces, siempre la Corte utiliza este párrafo o recurre a decir que es una de las tareas más arduas, la del Poder Judicial, en mantenerse en su órbita y no sobrepasar los límites que fueron impuestos a otros poderes, ¿sí? Entonces, por eso la Corte dice que hay que comunicar al Congreso de la Nación el deber o la necesidad que tenemos de que se distinga otro carácter que no sea la capacidad contributiva para gravar directamente a las jubilaciones. Vamos a discutir más adelante o vamos a ver si se refiere a la vulnerabilidad, porque habla de la vulnerabilidad, utiliza recursos de argumentación más tendientes al derecho previsional, ¿sí?, que al derecho tributario en sí. Habla de la vulnerabilidad, de la ancianidad, de la vejez, de la discapacidad. Y esto nos lleva a pensar si en realidad la Corte trataba de que haya una categoría de jubilados más vulnerable que otra a la que se le aplique García y no a la totalidad de los jubilados por el solo hecho de ser jubilados. Esto se debatió en nuestra jurisdicción en los fallos de los 5 camaristas que conforman la Cámara actualmente. Después vamos a ver qué dijeron, pero bueno, esto dio lugar a diversas interpretaciones de la mayoría del fallo. Bueno, también confirma esto de comunicar al Congreso, dice hasta tanto el Congreso no legisle respecto de esto, la inconstitucionalidad de ganancias existe. Obviamente lo dictó en este fallo, que como sabemos la inconstitucionalidad tiene efecto en el juicio particular en el que se establece, es interpartes, no tiene efectos erga omnes. Entonces, por eso también vemos este aumento de litigiosidad, porque claramente tenemos que pedir la inconstitucionalidad para cada caso concreto. Y si bien los tribunales inferiores tienen un leal acatamiento respecto de los fallos de la Corte, este no es tampoco automático, ¿sí? No está previsto directamente o automáticamente. Así que se debe plantear caso por caso. Y bueno, también dice costas por su orden, que también vamos a ver que tuvo incidencia en lo que se decide en esta jurisdicción. Todos estos puntos son debatidos y tomados
en la jurisprudencia de nuestra jurisdicción y de todas las jurisdicciones del país. Pero puntualmente vamos a hablar de la nuestra porque si no, ahí sí que nos vamos a las 11:30 de la noche. Y nadie quiere eso. ¿Por qué no? ¿Nos quedamos? Ya fue, pedimos unas pizzas. Bueno, García María Isabel, yo dije rápidamente y hace 6 minutos que estoy hablando de García María Isabel, pero brevemente los fundamentos más salientes del fallo son que los beneficiarios de la seguridad social son diferentes a los trabajadores activos, ¿sí? Que entonces no podrían tener otros fundamentos, otra naturaleza, el beneficio previsional. No habla directamente de lo tributario, del hecho imponible, de la doble imposición, de todo esto que hablaba en la Cámara Federal de la Seguridad Social, sobre todo la Sala 2, Cuesta, Calderale, todos los fallos que teníamos antes del fallo de la Corte, ¿sí? Sino que recurre a estos argumentos de la naturaleza eminentemente social del reclamo, baja principios previsionales como la integralidad del haber previsional. ¿Están dando mal el micrófono? Me parece a mí, ¿no? ¿Están dando bien? Ah, bueno, genial. Habla de la igualdad de la ley, y la igualdad de la ley, como bien sabemos, no en esa igualdad llana de a todos les vamos a descontar lo mismo, sino a la igualdad ante igualdad de condiciones. Dice que es injusto también hacer esta tabula rasa y aplicar a todos en exactamente igual proporción la ley sin considerar la diferencia de vulnerabilidades que tiene este colectivo, si es que se entiende que la vulnerabilidad se refería al colectivo o directamente a aquellos que son más vulnerables dentro del colectivo, y que la capacidad contributiva no es parámetro suficiente como para sostener el gravar con el impuesto a las ganancias a todos los saberes previsionales que cobren los jubilados o los beneficiarios de esta clase de prestaciones. Bueno, vamos a pasar directamente a la vulnerabilidad del colectivo. Ustedes interrúmpanme cualquier cosa que les surja, cualquier pregunta, cualquier cuestión. Si quieren, pedimos unas pizzas. Si quieren agua, se levantan, bueno, lo que quieran. En cuanto a la vulnerabilidad del colectivo, esta interpretación que se hace, que es pasible de hacerse en García respecto de si habla de todos los jubilados o una categoría de mayor vulnerabilidad dentro de los jubilados, fue debatida en la Cámara Federal, en los acuerdos. Como sabemos, los jueces, si bien los votos están emitidos en un orden de votación preestablecido, la Corte ha dicho que no son compartimientos estancos, sino que se debaten, se discuten. Esto fue discutido y desde un primer momento la mayoría, que fue conformada por el vocal 2, 3, 4 y 5, estableció que en realidad, si bien de la lectura del fallo de la Corte podía entenderse que se hablaba mucho de la vulnerabilidad, de la ancianidad y de la discapacidad como parámetros, como para medir de alguna forma la vulnerabilidad, lo cierto es que después la Corte, después de dictar García, sacó una innumerable cantidad de fallos, tanto rechazando o declarando inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos, o sea, declarándolos inadmisibles por el 280 o directamente aplicando García y dejando firme las sentencias que declaraban la inconstitucionalidad de esta retención. Por ende, se puede concluir, entonces, dijeron estos magistrados, en que la Corte en realidad no hace ninguna distinción, no hizo ninguna distinción entre todos estos fallos que tienen diversidad de actores y de condiciones de particulares de cada uno, edad, porque bien sabemos que si bien el sistema previsional a aquellos que no tienen una edad avanzada los deja adquirir el beneficio por alguna característica especial del empleo, una vejez prematura, digamos, un mayor desgaste, puede haber jubilados que tienen 50 años y no se les puede decir ancianos. Pero bueno, pueden tener diferentes edades, pueden tener discapacidad o no, pueden estar enfermos o no. La Corte no hizo ninguna disquisición, por lo que la mayoría consideró adoptar este criterio, que es el que se utiliza en
varias cámaras del país, que no me voy a entrar en la jurisprudencia comparada, si así se quiere, o de otras provincias, porque sería muy extenso, pero, por ejemplo, como para traer algo a colación, La Plata analiza la vulnerabilidad de cada caso en concreto. Y hay otras jurisdicciones que incluso siguen sin dictar la inconstitucionalidad, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué pasa con el vocal restante? Como dije, eran 5. Había uno que en un primer momento, cuando empezaron a llegar al tratamiento de las diferentes salas estos planteos, se quedó en, sostuvo, me estoy yendo, no estoy siguiendo ningún orden, pero bueno, no importa, sostuvo que sí, que era necesario analizar la vulnerabilidad de cada uno de los actores. Este vocal fue el doctor Picado, que dice que García no se aplica automáticamente, sino que hay que analizar la vulnerabilidad en cada caso concreto, ¿sí? Este fue un fallo del 2019, de noviembre. Si bien García salió en marzo, para que lleguen a las salas, los expedientes discurren un determinado trámite, como todos saben. Entonces, bueno, este fallo salió en noviembre y el doctor Picado estableció este criterio que lo sostuvo en algunos fallos de forma posterior. Y luego, bueno, les voy a contar un poquitito de deporte. Deporte era un caso particular. Fue el primero que llegó a conocimiento de este vocal, de este camarista. Y era, no sé si llamarlo dudoso. Bueno, permítanme ustedes ser un poco coloquial. Era una bailarina del Ballet del Sur que tenía 52 años. Y que si bien tenía una incapacidad obrera, laboral, de un porcentaje cercano al 15%, si mal no recuerdo, el doctor Picado entendió que eso no daba lugar a la discapacidad en el término de las convenciones, que es a la que se refería la Corte al decir adulto, mayor, anciano, discapacitado, vejez, bla, bla, bla. Entonces, él dijo, en este caso yo la verdad que no veo la vulnerabilidad, el mayor grado de vulnerabilidad que entiendo al que se refiere la Corte. Este criterio lo aplicó en cierta cantidad de fallos, poquitos, posteriores a este, y luego en Santín, como verán, deporte es de noviembre y Santín es de marzo, ¿de 2021? Bueno, esto creo que debe ser 2020, debe ser equivocado esto. Pero hay unos fallos de posterior, cambió su criterio y se unió a la mayoría, luego de ver que en reiteradas ocasiones había quedado en minoría. Puso este parrafito que les transcribí acá. Me adhiero en virtud de que mi posición personal, en cuanto a que además de ser jubilado se debía reunir el requisito de vulnerabilidad por vejez, enfermedad o discapacidad, no fue compartida por el resto de los vocales de acuerdo con la doctrina fijada por esta alzada, ¿sí? Acá se ve también la dinámica de estas decisiones, ¿sí? No hay que perder de vista esta dinámica, este constante diálogo y repensar las cuestiones, y también estar al tanto de todo lo que sucede tanto en la Corte como en otras jurisdicciones, y siempre adoptando diversos debates. Vulnerabilidad del colectivo. Bueno, quiero brevemente traer a colación el fallo Calderón, ¿sí? de la Corte Suprema, que salió en las noticias hace unos pocos meses, que seguramente todos lo vieron y todos lo analizaron y lo charlaron, y qué es esto, qué pasó, qué dicen, ¿no? ¿Vieron? Sí, pero hace así. Sí. Bueno, esto, si bien puede ser reiterativo, pero la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2, Herrero y la doctora Dorado, los dos camaristas que decidieron en este caso, en forma previa a García, en 2017, si mal no recuerdo, declarando la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, pero con los fundamentos con los que ellos lo declaraban ya desde Gualtieri, y tomando Costa de la Cámara Federal de Paraná, también, Cuesta, perdón, Gualtieri, Calderale. Me van a matar, me matan los previsionalistas, que dije Gualtieri en vez de Calderale. Mátenme.
Calderale y Cuesta. Y lo tengo escrito acá aparte, disculpen. Inconstitucionalidad de la retención de impuesto a las ganancias conforme Calderale y Cuesta, ¿sí? Eso es lo que decía con argumentos tributarios. Tributarios, no en cuanto a la vulnerabilidad del colectivo, porque esto fue lo nuevo de García, el considerar al colectivo como vulnerable. Argumentos tributarios, que es casi a los que contesta incluso Rosenkrantz en la disidencia en García. Sí, pero no nos vamos a adentrar en eso tampoco. Fundamentos, doble imposición, enriquecimiento ilícito, principios de la seguridad social, ¿sí? Y la Corte Suprema en realidad lo que dijo en febrero de este año, fines de febrero de este año, que salió en los medios los primeros días de marzo, y muchos de los medios entrevistaron al doctor Herrero, que es, creo, está jubilado, ¿no? Sí, eso. Bueno, muchos lo entrevistaron y él dijo, al fin la Corte se dio cuenta de mi avanzado criterio en no considerar la vulnerabilidad del colectivo y no adentrarse en las condiciones particulares de los jubilados, y la Corte varió lo que venía diciendo. En realidad la Corte no varió nada. Lo que dijo la Corte fue declarar en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 25 de la 24241, sí, entró y dijo esto Gualtieri. Pero en el resto de los planteos en los que entraría, Gualtieri no. No me maten por dos, por favor. La inconstitucionalidad del artículo 25 de la 241, sí. Gualtieri. Y con el resto de los planteos, entre los que estaría la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, le dijo inadmisibles por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué implica esto? La misma Corte dijo que cuando ella recurre a este artículo, no se está expidiendo sobre el acierto o desacierto de lo decidido en la instancia inferior, del segunda instancia, sino que está utilizando una herramienta prevista por el Código que lo que hace es cerrar de cuajo la admisibilidad del recurso. Directamente ni entra a ver lo que plantea. Es como lo que hace la Cámara antes de conceder el recurso extraordinario, ¿sí? Que dice, no hay cuestión federal, no hay... Sin rechazarlo por esto, dice, no, la verdad que ni entro a analizar nada. Entonces no se puede sostener que dijo que era acertado el fundamento que dio la Cámara para decidir cómo lo hizo, sino solamente que no entra a analizar el recurso, independientemente de que en los hechos lo deja firme. ¿Preguntas? Mientras tomo un poquito de agua. Pregunta. Sí. Hola, ¿se escucha? ¿Y te parece a vos que puede tener que ver que después de García se modificó la ley de ganancias para jubilados? ¿Por la 27 de 6 de 17? Sí. Y que si no tenía que entrar a analizar otro tema, porque si bien fijó un parámetro distinto. Bueno, eso tenemos jurisprudencia. Nuestra. Sí. De nuestra jurisdicción. Sí, ay. Yo no sigo el orden y ya es peor. No, esto se escucha o no se escucha, pero digo, porque a mí me llamó mucho la atención del fallo de la Corte eso, y que digo, si se meten en esto no sé si está funcionando o no, pero... ¿Sí? Hola. ¿Ahí se escucha? Claro, con el revoleo no. No. Pasa que ese se escucha más. Este es como que está Puede más ser bajito. que tenga el volumen Sí. más alto yo. Porque esto yo no me escucho. Yo que cuando salió el fallo, Calderón, yo analicé eso, digo, si la Corte ahora saca un fallo después de la modificación de la ley con respecto a los 8 haberes mínimos, que fue justo después de que la Corte en García, digo, bueno, hace una distinción, entonces... Nada, yo analicé eso. Puede haber sido un análisis válido, me parece, pero lo que pasa con la Corte es que desde el momento en el que dictó García sacó una chorrera de 280 y una chorrera de aplicar García sin distinción de nada y sin distinguir ni siquiera lo que daban, el alcance de lo que se da, que eso también es valorado por los camaristas de acá para decir, bueno, no está considerando nada, no está considerando la vulnerabilidad, no está considerando ni siquiera los
las cositas que, bueno, ahora me voy a spoilear yo. Lo importante de todo esto, que estamos haciendo la previa, no es la declaración de inconstitucionalidad en sí, porque eso casi que está zanjado, sino todas las cuestiones que van de la mano con esta inconstitucionalidad y que incluso varían de jurisdicción en jurisdicción. Por ejemplo, la Cámara Federal de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Cava adopta un criterio que después vamos a ver que es similar al de una de las salas actualmente. Y se dan diferentes plazos de devolución, diferentes tasas de interés, diferentes imposiciones de costas, y la Corte en todas clava García o 280. No se mete a analizar nada. Entonces, para mí, este 280 yo creo que no dista de los otros 12.800 que dictó antes. Y tampoco entiendo por qué en algunos pone 280 y en algunos remite a García. Eso también es un misterio para mí. Quizás para otros, ¿no? Si alguien devela el misterio, si alguien tiene la resolución al misterio, que levante la mano. Pero para mí es un misterio total, no veo ninguna diferencia ahí. He leído los fallos de las cámaras para ver si hay alguna diferencia entre por qué pone 280 en algunos y García en otros, y no. Incluso fallos que dicen lo mismo, que salen de las mismas cámaras, obtienen diferentes resultados. Así que bueno. Distintas pilas. Puede ser. Pilas virtuales ahora. Bueno, la devolución de las sumas retenidas. ¿Estamos acá? Sí. Ya nos vamos adentrando un poco más en aquellas cuestiones que no tienen el criterio tan zanjado como las que venimos tratando hasta ahora, ¿sí? Recapitulemos rápidamente. Inconstitucionalidad, sí, ok, García. Grupo vulnerable, sí, ok, solamente con ser jubilado o pensionado, beneficiario de la Seguridad Social. Estamos podría serle pasible de aplicación el criterio de la Corte Suprema en García. Después, lo que más interesa de esto, ¿qué es? El cese de la retención, es lo más lógico. O sea, si no nos dieran el cese de la retención, ya no. Cese de la retención, sí, los 5 camaristas de nuestra Cámara también están ok. Inconstitucionalidad, cese de la retención. Esto también podría haber sido algo debatido, si bien tiene consenso y nunca hubo un fallo que dijera no al cese de la retención. Si nos vamos a la doctrina y a los puristas del artículo 322 del Código Procesal, de la acción meramente declarativa, dicen que es una declaración y nada más. Es un papel que dice esto es inconstitucional, o que dilucida un estado de falta de certeza, de incertidumbre, bueno. Incluso bajo este prisma podría haberse debatido si era necesario incluir dentro de la pretensión el cese de la retención. Bueno, consideraron que naturalmente se tenía que cesar con la retención, incluso la misma Corte lo dice, así que esto no fue objeto de disenso entre los camaristas de nuestra jurisdicción. La devolución de las sumas retenidas en el mismo expediente o en otra vía. Esto, por suerte, tampoco fue objeto de disenso en los fallos. Tenemos 3 cosas para ver acá, básicamente 2 en realidad, 2 que son tratadas en los fallos. Los planteos de la demandada, que en estas acciones meramente declarativas u otra clase de acciones que se puedan interponer, que la demandada es AFIP, en los casos en los que no va a las secretarías previsionales, ¿sí? ANSES sabemos que es un ente que actúa como agente de retención en estos casos, la que percibe el impuesto es AFIP. Entonces acá se demanda directamente a AFIP y uno de los planteos de AFIP es este. Primero, que no agotó la vía administrativa previa, y segundo, que en realidad lo único que se puede pretender de serle favorable al actor es una declaración de inconstitucionalidad, y que para la devolución de las sumas que se hayan retenido tiene que ir por el artículo 81 de la 11.683 para una repetición de tributos, ¿sí? Esto se contestó casi unánimemente en el mismo sentido por los 5. La vía administrativa en forma previa es un excesivo rigor
formal incompatible con las reglas del debido proceso y del adecuado servicio de justicia. Hay jurisprudencia nacional que está en este sentido, de que va hacia la inutilidad, por así decirlo, de discurrir por la vía administrativa cuando se pretende una declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la administración no tiene facultades para declarar inconstitucional ninguna norma. Entonces, en estos casos, se suele prescindir de este requisito para los actores y se puede acudir directamente a la vía judicial. Entonces, bueno, no se le podía imponer este requisito válidamente. Y luego, respecto del artículo 81 de la 11683, dice, con ajuste a lo que luego dijo la Corte en Garay, que sería, justamente estamos hablando de un colectivo que es vulnerable, que es anciano en su mayoría, que justamente tiene las reglas de acceso a la justicia, que hacía referencia la primera disertante. Entonces, todo esto hace que sea también un excesivo rigor formal someterlos a que tengan que ir a otro juicio o a la administración, a FIP, a golpearle la puerta, a decirle, ¿me puede devolver, por favor? Tengo este papel que dice que esta norma es inconstitucional y no me pueden retener más. Bueno, no. La demanda en este caso, lo que dicen, está integrada con el cese del descuento y la devolución de lo ilegítimamente retenido en tal concepto. Entonces, por economía procesal, tratamos todo junto. Esto, si nos vamos a lo que dije antes, de aquellos más formalistas en cuanto a lo procesal y a la acción declarativa de certeza o la mera declarativa de inconstitucionalidad, ya es, si bien en pos de este colectivo vulnerable y en pos de garantías constitucionales y en pos de derechos, ¿sí?, amplía. Esto nos da la pauta de que ya no estamos frente a una mera declarativa propiamente dicho, sino a algo más comprensivo de otras cosas. Y por eso se puede incluir en la pretensión tanto el cese como la devolución, y cuando hablamos de devolución necesariamente hablamos de, como dijo Castellanos, el doctor Castellanos, intereses. Bueno, el fallo Garay todos lo deben conocer. Falló luego en este sentido. Era un reajuste de haberes en el que creo que estaba, si mal no recuerdo, en etapa de ejecución de sentencia, y se introdujo este planteo y se dijo que no es razonable exigir a los recurrentes que deduzcan dos planteos distintos ante organismos distintos a fin de lograr idéntico reconocimiento, ¿sí? Entonces se trata tanto la devolución como el cese de la retención y la inconstitucionalidad en el mismo juicio. ¿Desde cuándo? Gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, acá estamos entrando ya en un terreno un poco más álgido. Bueno, ¿quiénes litigan y tienen acciones meramente, o sea, suelen plantear acciones meramente declarativas de inconstitucionalidad en este tema? Levanten la mano sin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos hablar de qué pasa en Salta después, porque no... Sí. Las caratulan. Perdón, las caratulan como acciones meramente declarativas. Yo en alguna oportunidad cuando empecé, empezaba a pedir que se recaratule, porque yo cuando las iniciaba como impugnación de acto administrativo. Nosotros acá hicimos, fue en la época de pandemia, entonces mandamos una carta documento a la FIP, que la responden rapidísimo, como para tener un agotamiento de la vía, porque justamente yo pensé mucho el tema y no quería plantear solamente, porque ya yo pensé que eso ya estaba dilucidado por la Corte, si bien obviamente cada caso es particular. Yo pensé que era una cuestión ya resuelta, la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias en los haberes previsionales, y sí quería integrar la litis con la devolución desde la adquisición del beneficio, salvo obviamente que me pongan la prescripción. La FIP, en algunos expedientes, no me acuerdo de qué juzgado, si del 1 o del 2, interpuse una revocatoria porque me las caratulaban de una declarativa, y yo decía, no,
cambiámelo a impugnación de actos, porque yo no estoy pidiendo una declarativa, sino estoy pidiendo otras cosas. En algunos nos cambiaron la carátula, en otros nos sacaron despacho, que bueno, que como que no importaba, que el juez iba a resolver conforme lo peticionado en demanda, independientemente del título que tenga. Pero bueno, o sea, no sé si te referías a eso. Obviamente que el tipo de proceso no deja de ser una cuestión importante, obviamente en todos los procesos que se inician, pero en este caso particularísimo de cómo ha sido tratado este tema en esta jurisdicción, que ha sido tratado de diversas maneras a lo largo y ancho del país, en esta jurisdicción se trata, sí. Lo que sí te van a diferir son los plazos. Sí. Me sorprendió que tramita por sumarísimo. Sumarísimo, sí. Sí. Que bueno, que también es acorde. Sí. Bueno, ¿desde cuándo se devuelve? Gran duda. La vocalía 1, que es la vocalía del doctor Picado, yo para no repetir tanto los nombres, ustedes me preguntan, de última en las filminas le puse vocalía 1, 2, 3, 4, 5, pero me preguntan cuál es la 2, cuál es la 5 y yo los repito. Pero bueno, vocalía 1, el doctor Picado, la Riera 2, Candizano Mera 3, Mónica Fariña 4 y Amabile 5. ¿Sí? Daniel Amabile 5. Pregúntenme cualquier cosa. El doctor Picado, desde el inicio también planteó que para él el carácter de esta declaración de inconstitucionalidad justamente era un carácter declarativo. ¿Qué significa esto? Propaga sus efectos hacia el momento en el que inició este menoscabo, ¿sí? Tiene efectos no constitutivos, sino declarativos, y efectos ex tunc y no ex nunc, ¿sí? Entonces, lo que él dice es, en realidad, esto es inconstitucional y es inconstitucional desde que le empezaron a retener, independientemente de la aplicación de la prescripción, que, como sabemos, los jueces no la aplican de oficio y va de la mano con lo que pidan las partes. Entonces, en los primeros fallos, en los primeros votos, en realidad, del doctor Picado, se empezó a sentar esto y iba de la mano con si en un primer momento los actores planteaban 2 años, algunos planteaban 5 años, iba votando en función de lo que iban pidiendo los actores, ¿sí? Quedaba en disidencia, porque todo el resto de los vocales, los 4 restantes, decían desde la interposición de la demanda, ¿sí? Con fundamento en García. Ellos decían que en García, todos lo debemos haber leído a García hay, si bien es un fallo súper rico en cuanto a principios, al tratamiento del colectivo, a cómo considerarlo, a los derechos y garantías que que se les pueden atribuir o otorgar o que se les deben, poco se expide respecto de todas estas cuestiones que justamente por eso están entre signos de preguntas, ¿sí? O que son libradas más al arbitrio de los tribunales inferiores. ¿Por qué? Porque no se dijo nada, en realidad. Se dijo desde la interposición de la demanda, pero después vamos a ver que el doctor Picado hizo otro voto, que es el que viene en la filmina siguiente, desmenuzando en profundidad cómo fue el transcurso del proceso que dio lugar a la sentencia de García y qué pasó. Pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces, vocalías 2, 3, 4 y 5, desde la interposición de la demanda, el doctor Picado siempre sosteniendo que sus efectos van para atrás. Este es el fallo que cambió el criterio, de una sala, ¿sí? Este fallo de diciembre del año pasado hizo que el doctor, o sea, el doctor Amabile, que venía sosteniendo lo de que se devolvía desde la interposición de la demanda, así como también otras cuestiones que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando un poco más, se adhirió al criterio del doctor Picado diciendo que los efectos se propagan también para atrás. ¿Por qué? En este fallo pasaban cosas particulares, que era que más allá de peticionarse el cese de la retención y la devolución de aquellos descuentos que hayan sido realizados sobre el haber de jubilación del actor,
también se requería la devolución de lo que había sido retenido en un retroactivo que había sido devengado en un juicio de reajuste de haberes que estaba tramitando también, que había terminado en realidad, que ya había sido cobrado, en la jurisdicción, ¿sí? Tenían un grave problema, si se quiere, que era que había una gran implicancia. ¿Desde dónde se devolvía, hasta dónde propagaba sus efectos la sentencia? Implicaba que ese retroactivo quedase comprendido o no en los efectos de la sentencia, ¿sí? Si se decía desde la interposición de la demanda, ese retroactivo no quedaba comprendido y no se le devolvía lo retroactivo. En realidad, el retroactivo ya lo había cobrado. Lo que se le había retenido por impuesto a las ganancias al retroactivo que ya había cobrado, ¿sí? Esto dio lugar a un gran debate, y culminó en el reexamen de la cuestión por parte del doctor Amabile, el titular de la vocalía 5, quien determinó que en realidad lo que se debería aplicar a este caso, a esta clase de casos, es la prescripción quinquenal, 5 años, del artículo 56 de la 11683. Entonces, se devuelve lo retenido 5 años para atrás. El vocal número 1 definió también cuál era el plazo, porque en los anteriores fallos que habían sido sometidos a su conocimiento, más allá de que quedaba en minoría, nunca había tenido la necesidad puntual de pronunciarse respecto de cuál era el plazo que él consideraba procedente, sino que iba atado a lo que pedían las partes y al límite de los agravios, por supuesto. Que eso es muy importante en esta materia y en todas las materias, en realidad, que es, y que pasa mucho acá puntualmente porque hay muchas cuestiones chiquititas para determinar estas cuestiones chiquititas y no tan chiquititas, pero estas cuestiones, si se quiere, accesorias a la declaración de inconstitucionalidad en sí, que van a ser tratadas en la medida en que sean objeto de agravio por la Cámara, ¿sí? Esto parece una obviedad, pero la forma en la que está interpuesta el recurso determina muchísimo el destino del fallo, por supuesto. Quizás todos dicen, esto es obvio. Sí, es obvio, pero bueno, se los digo. Costas. Este fallo lo vamos a seguir viendo a medida que vayamos retomando diversas cuestiones, porque en las próximas filminas van a ver que pongo luego de Tourn, es como antes y después de Tourn, lo que pasó, casi una CDC, AT, TT. Vocalía 1, siempre sosteniendo que las costas iban a la vencida. ¿Qué decía el doctor Picado? El doctor Picado decía que para él esta cuestión, García dice, por la naturaleza o la índole de la cuestión debatida, impone las costas por su orden. Esto también fue una gran discusión, y es una gran discusión en artículos de doctrina, es una gran discusión cuando me junto a charlar con mis amigas, abogadas, es una gran discusión que se tiene es, García, ¿es previsional o es tributario? ¿Qué creen ustedes? ¿Es previsional o es tributario, García? Tributario, previsional, previsional. Tiene cosas de las dos. Tiene cosas de las dos. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, la índole de la cuestión debatida. ¿Cuál es la índole? ¿Cuál es la naturaleza de la cuestión debatida? Es debatido. Claro, se está decidiendo si se retiene o no un tributo. Si se tributa o no respecto de un hecho imponible, que es legal, que está dispuesto en una ley, que hasta que no se declare inconstitucionalidad de esa ley sigue estando vigente. Pero los argumentos, uno lee García y le queda un gusto previsional en la boca. No sé qué gusto sería, pero le queda un sabor previsional. Todos los fundamentos van a previsional, lo cual habría sido pensado si no lo hubiera dicho impensado si no lo hubiera dicho la Corte, porque a nadie se le había ocurrido antes utilizar los argumentos que utilizó la Corte para declarar la inconstitucionalidad de ganancias. Bueno, vocalía 1, esto no es previsional, esto es tributario. Acá
no se aplica el artículo 21, no hay costas por su orden. Igual, aunque fuera previsional, dice el doctor Picado, no se aplicaría tampoco el 21, porque el 21 se aplica a un determinado tipo de procesos en el que no está y tampoco incluye a FIP como demandada, o sea, tanto por el sujeto como por la índole del proceso. No hay 21 y no ve razón él como para apartarse del principio objetivo de la derrota. Y además dice, García es de 2019 y estamos fallando en 2022 y esto ya no es ni siquiera novedoso, ni siquiera se puede utilizar el argumento de que es una cuestión novedosa como para eximir al perdidoso de que cargue con todas las costas. No obstante, la vocalía, el vocal 2, 3, 4 y 5, los vocales, distribuyen las costas por el orden causado, ¿sí? Conforme García. Conforme la índole de la cuestión debatida, utilizaban el mismo fundamento. Luego de Tour, el doctor Amabile adhiere a Picado también en esta cuestión en cuanto a las costas a la vencida. Y dice, habiendo reexaminado la cuestión, también, habiendo reexaminado toda la cuestión, veo que, como voy a aplicar la 11.683 también, plazo de prescripción quinquenal, veo que no hay razón por la cual AFIP no tendría, AFIP, porque es la vencida, en este caso, no tendría que cargar con la totalidad de las costas del proceso. Entonces quedan las costas de ambas instancias a la vencida en este fallo. Esto que yo les estoy diciendo, vocalía 1, vocalía 5 después de Tourn, esto es importante hoy en día porque estos dos vocales conforman la sala 2 de la Cámara, que se los tendría que haber dicho antes, discúlpenme. Pero estos dos vocales hoy, este año, conforman la sala 2 porque el presidente es el vocal número 2, es el doctor Larriera este año. Todos los años va cambiando la presidencia. Y esto significa que la sala 1 está conformada por 3 y 4, la 2 por 1, 5, y el presidente tiene primeros votos que comparte con todos y terceros votos también que comparte con todos. Están ambas salas. Lo que significa que si hay acuerdo entre el vocal 1 y 2, el vocal 5 no tendría por qué, o puede ser facultado y no suscribir el voto. Entonces quedaría el criterio de Leandro Picado y Daniel Amabile. Por eso es tan trascendente este cambio que hubo en la jurisprudencia. Y como verán, tiene muchas aristas porque en este caso, en cuanto a las costas, también la sala 1 se mantiene con costas por su orden y la sala 2 da costas a la vencida. Y si hay agravio, también se modifican las de la instancia anterior. Intereses, otro tema importante. Ya hablamos, ¿desde cuándo? ¿Sí? Vamos a recapitular un poco. ¿Desde cuándo? Sala 1, desde la interposición de la demanda. Vocal 3 y vocal 4. Sala 2, 5 años para atrás, conforme la 11.683. ¿Sí? En cuanto a los intereses, estos 5 años para atrás, después de Tourn, dicen, se aplica la 11.683. La 11.683 dice, para lo de atrás, sin intereses. Intereses desde la interposición o desde el reclamo administrativo si este fuera necesario. Tenemos un fallo de la, sí, de la sala, bueno, pero ahora vamos a ese. Reclamo administrativo previo o interposición de la demanda, de ahí en más, intereses conforme las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía o de Hacienda. La del 2019 fue dictada por el Ministerio de Hacienda y la del 559 del 2022 por el Ministerio de Economía, que establecen tasas específicas para la repetición de tributos, ¿sí? La 598 de 2019 es igual a la tasa pasiva, así que sería lo mismo que aplicar Espitale, que es lo que aplica la sala 1, ¿sí? La 559 tiene una tasa nominal que, si mal no recuerdo, es del 3,84. Y esto lo dicta el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Ministerio de Hacienda o de Economía. Ellos aplican entonces estas tasas, la sala 2. La sala 1 se mantiene con el criterio que venía sosteniendo anteriormente, que es Espitale, ¿sí? Espitale por todo esto, es previsional, es tributario, no lo es, ¿qué es? Bueno, se mantienen en lo que venían diciendo que es
tasa pasiva con forma hospital. Tenemos un fallo, García Omar, reciente, en el que, bueno, ese tenía muchas particularidades igual, pero a lo que quiero hacer alusión en este punto es que se dan los intereses desde el reclamo administrativo y no desde la demanda, como o sea, esto también podría estar debatido por esta cuestión de que dicen ambas salas, más que nada la sala 1, esta es de la sala 2, pero la sala 1 mantiene casi en forma incólume que no es necesario acudir a la vía administrativa previa y no es necesario interponer el reclamo administrativo. Entonces se podría haber discutido tranquilamente este tema de, bueno, si no necesitas reclamo administrativo previo, los intereses por dónde corren. Si hay reclamo desde el reclamo o desde la demanda porque no es necesario. Bueno, en este caso, en García Omar de la sala 2, se dio desde el reclamo administrativo las resoluciones, estas, 500, sí. Y después tasa pasiva. Pero fue por los límites del recurso, porque si tenía un recurso, o sea, estaba, ¿no? Claro, sí. Porque me dividieron la tasa en dos. En dos, exacto. Con posterioridad o sea, las sumas a devolver, como la consideraban tributaria, va la del ministerio, que es el 3,84. Entre el reclamo y la demanda. Exacto. Sí. Y después la tasa pasiva. Pero era por una cuestión del reclamo, del recurso. Del recurso. En ese tuyo sucedió una particularidad muy particular, valga la redundancia, en la que no hay prescripción. Sí, que yo no sé si a FIP... ¿Te estoy dando el pie? Pará, no sé si me pasó a mí o pero no... Es el primero... No, pero me parece que es el primero que veo. No me opuso... Nos opuso en alguna la prescripción, porque yo cuando comencé con estas demandas contra FIP, y le decía a ella, pero fíjate la prescripción que nos dijeron, no la pusieron, no, pero fíjate bien, le decía. Y a FIP, aunque no lo quieran creer, yo integraba la demanda pidiendo la devolución desde que adquirió el beneficio, y ¿qué va a pensar una? FIP me va a poner la prescripción, obviamente. No me, porque viste que ANSES te pongo la prescripción. No, y ellos no me pusieron la prescripción y yo me quedé tipo, no sé, viste, y no me pusieron la prescripción. Sorprendida. Y a la gente de AFIP le quedó desierto el recurso. Claro, le quedó desierto el recurso porque no expresaron agravios en la oportunidad del 259, estando debidamente notificada la providencia que disponía el plazo. Y por eso también fue muy, muy, muy particular, muy particular. Pero bueno, en ese sucedieron esas cosas que también es para tenerlo en cuenta como parámetro de lo que dice la jurisprudencia en un caso similar. Si es que se repiten todas estas circunstancias en otro que caso. Ahora le habrán dicho o pongan la prescripción a partir de ahora. No sé, no sé. Sí, puede ser. Bueno, ellos manejan también una masividad de casos impresionante, como ANSES. Creo que ANSES debe manejar muchísimos más igual. Pero bueno, otras situaciones. Vamos, casi 50 minutos. Discúlpenme la extensión, me habías dicho media hora, pero... otras situaciones. Bueno, vamos rápidamente a la modificación de la ley, que algo estuvimos diciendo. Esta ley, obviamente, es la que se sancionó en 2021, en abril, que elevó de 6 haberes mínimos a 8 haberes mínimos para considerar comprendidas dentro de la retención del impuesto a las ganancias a aquellos haberes previsionales que lo superen, ¿sí? Actúa como un mínimo no imponible. Y es flotante, obviamente, cada vez que se aumenta el haber mínimo, se aumenta este límite, este piso, ¿sí? Lo que sucedió es que cuando cambió la ley, sucedieron bastantes cosas. Sucedió que había gente que estaba comprendida antes y al cambiar la ley dejó de estar comprendida y la misma ley decía que le iba a devolver aquello que se haya retenido en los meses anteriores, hasta enero. Entonces salió en abril, marzo, febrero y enero se devolvió. Entonces, en primera instancia, más que nada, que es donde primero se ven las cuestiones, obviamente, creo que era mayormente en el juzgado 2, empezaron a decir que ya era abstracto pronunciarse,
porque ya no estaban más comprendidos dentro del perjuicio, ¿no? Que no tenían ya caso para resolver. Y que ya había sido devuelto lo que se le había retenido indebidamente. Y también decía que esto es lo que mandó a hacer la Corte al Congreso, ¿no? Sancionó una ley. La Corte mandó al Congreso a que sancione una ley determinando otros parámetros que no sean la capacidad. Bueno, ¿qué dijeron los camaristas? Justamente la Corte dijo que tome otro parámetro que no sea la capacidad contributiva y el mero ingreso, que no sea un parámetro numérico para determinar el estar grabado o no por este impuesto. Entonces, esto no cumple con los parámetros que dispuso la Corte en García. Esto no alcanza, no es lo que la Corte mandó a hacer. Es un mero aumento del límite por el cual están grabados los beneficios previsionales. Entonces, estas declaraciones de abstracto de inoficioso pronunciarse fueron revocados y se ingresó a tratar el fondo de la cuestión debatida, que era obviamente la declaración de inconstitucionalidad, ¿sí? Ahora la jurisprudencia está pasible en este sentido, la jurisprudencia hasta este momento ha salido en este sentido. Y esto nos lleva a hablar de la otra cuestión, que es la exigencia de caso. Se está viendo, dentro de los temas que tratan los fallos últimamente, que ya no por esta cuestión de haber dejado de estar comprendido, sino por no haber estado comprendido nunca, o por haber estado comprendido y haberlo dejado de estar, e igualmente se interponen acciones. Entonces, se está debatiendo en la jurisprudencia hasta qué punto se exige un caso a tratar. El que interpone una acción tiene que tener un perjuicio concreto, tiene que tener un estado de incertidumbre que desea disipar, y este estado de incertidumbre, en este caso, máxime para una declaración de inconstitucionalidad, implica que le estén descontando en ese momento, ¿verdad? Bueno, o que tenga alguna amenaza cierta de una retención. Bueno, todo esto está siendo difuso, así que esto está siendo tratado en la jurisprudencia y es una cuestión que debe también llamar nuestra atención. Hay un fallo reciente de la Sala 2 en el que si bien la persona no estaba sufriendo detracciones en su haber al momento de interponer la demanda, porque la existencia de caso o de perjuicio se ve obviamente al momento de la interposición de la demanda, había sufrido detracciones unos meses antes y estaba por cobrar un retroactivo previsional, entonces también tenía esta incertidumbre por ese tema, porque le iban a retener ganancias seguramente en el reajuste que iba a cobrar en aquel juicio. Pero todo esto es cuestión de casuística, todo esto es cuestión de prueba, todo esto es cuestión de cada caso en particular y de cómo se plantea, ¿sí? Después tenemos las vías, también atado a esto, ya que hablé del reajuste de haberes y de los retroactivos que se cobran en dicho marco. No debemos olvidar que está García Blanco de la Corte Suprema, que nos importa en este caso porque en García Blanco era un reajuste de haberes en etapa de ejecución de sentencia en el que la Corte dijo que aún estando en ejecución de sentencia, el planteo de inconstitucionalidad de la retención del impuesto a las ganancias debía ser tratado en ese momento, también recurriendo a los mismos argumentos que en García. Vulnerabilidad del colectivo, ancianidad, etcétera, etcétera. Esto nos da la pauta de que hay dos vías. Vemos mucho que interponen en la jurisprudencia, que se tratan acciones mere declarativas de inconstitucionalidad, pero que en realidad tienen origen o tienen el interés radica en este retroactivo que se va a cobrar en sede previsional. Son dos vías posibles, no es que se debe preferir una respecto de la otra, son dos vías posibles. Cada letrado analizará cada caso particular, pero bueno, no se debe perder de vista que también está esta vía, ¿sí? Y las medidas cautelares, esto brevemente, y ya voy terminando y si hay preguntas las abordamos. Las medidas cautelares
implican que en algunos casos también se han pedido dentro de las acciones de mere declarativas de inconstitucionalidad, que como dijimos, que como dijo Vero, son sumarísimas, o sea, los plazos son bastante abreviados, se declaran de puro derecho, no hay prueba en la mayor parte de los casos, llegan a sentencia generalmente bastante rápido, los juzgados de primera instancia son súper ágiles, y la Cámara ni hablar. Y lo que se plantea en las medidas cautelares es, obviamente, el cese de la retención del impuesto sobre los haberes previsionales. La jurisprudencia de la Cámara en este sentido fue por el lado de decir que si bien se avisora una verosimilitud en el derecho, en el caso porque García y sus tremenda cantidad de 280s y de Garcías también y todo de la Corte, lo cierto es que en los casos que se han planteado hasta ahora, los que han llegado a ser resueltos, no se había llegado a probar el peligro en la demora, ¿sí? Que también tiene que existir y que no surge de la mera invocación de la vulnerabilidad del colectivo. La vulnerabilidad del colectivo fue tomada por la Corte para decidir el fondo de la inconstitucionalidad. E incluso algunos camaristas recurren también a indicar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley por cautelar merece una apreciación un poco más restrictiva, que también surge del tratamiento que da la Corte a estos temas. Así que bueno, hasta ahora lo que ha salido de la Cámara Federal de nuestra jurisdicción ha salido desfavorable a las medidas cautelares que se han interpuesto. Recientemente, la última creo que salió ahora un mes, que era un caso de una mujer que padecía cáncer de mama estadio 4 y alegaba tener numerosos gastos a raíz de su enfermedad. Pero bueno, los camaristas, en este caso el vocal 2 y el 3, con disidencia de la doctora titular de la vocalía 4, decidieron, conforme el análisis del expediente, el análisis minucioso de la documentación que se había acompañado, decidieron también por la negativa, porque no se había acreditado acabadamente cómo los gastos, no se habían acreditado ni los gastos, ni que no hayan sido cubiertos por ejemplo, la empresa de medicina prepaga a la cual estaba afiliada. Deslizaron también que incluso esto podría dar lugar a un reclamo por otra vía, si efectivamente estos gastos médicos no estaban siendo cubiertos por quien debía cubrirlos. Y bueno, el planteo fue por ese lado y fue resuelto de esa manera. Como verán, todo también es mucha cuestión de hecho, prueba y de las constancias que son acompañadas, y cada caso es un caso particular en los fallos. Bueno, ya estoy. 57. Pero estoy para preguntas, estoy para cuestiones, comentarios. ¿En Salta qué pasa? Adri, ¿querés alcanzarle el micrófono? Vos creíste que ya habías terminado, pero no. En Salta son dos cuestiones diferentes respecto de ganancias. En el tema de devolución de ganancias tenemos, en el caso que ustedes plantean contra FIP, plazo de prescripción 5 años. ¿Y cuál es el fundamento? Obviamente si lo ponen, si no lo ponen desde la fecha de adquisición del derecho. Intereses, obviamente, costas a la vencida, la FIP se está yendo interpuso el extraordinario, pero lo que dice la Cámara básicamente es, la Corte en García te da desde la demanda el plazo. La sentencia de Cámara, desde la demanda. La sentencia de primera instancia solicita desde la demanda, y la demandada, ¿qué dijo? Desde la demanda. O sea que lo que hace la Corte es pedir que sea desde la demanda, porque el actor en García María Isabel pidió la devolución de ganancia desde la demanda. Ese es el fundamento que da el doctor Picado en Tourn para decir que la Corte en realidad no se expidió respecto de claro, cuando dijo desde la demanda, es porque no podía decir otra cosa. No podía decir otra cosa porque el actor se lo comió, básicamente. Bueno, lean Tourn porque les dije la mitad de las cosas, discúlpenme. Bueno, pero el tiempo. Y otra cosa que me parece que no sé cómo resuelven acá en Bahía, ahora yo quiero saber, es qué pasa en los juicios de reajuste donde ANSES nos descuenta el impuesto a las ganancias
En Salta básicamente hay un plenario que se llama Percibaldi, wow, las dos salas se pusieron de acuerdo y en todo caso hay que devolver el capital y el interés descontado en concepto de impuesto a las ganancias. Viste que antes te descuenta sobre el capital y sobre el interés el impuesto a las ganancias. Acá hay mucha mere declarativa de inconstitucionalidad, incluso para el retroactivo, y en los casos que se ¿Pero plantean... lo hacen por aparte? Esa es la pregunta. Vos hablás de los planteos en reajuste de haberes. Ah, perfecto. Bueno, Sí. nosotros en la etapa de ejecución de sentencia, cuando impugnamos la liquidación de ANSES, le decimos, maestro, me descontaste impuesto a las ganancias, no corresponde, devuélvemelo con los intereses. Pero no retener tampoco No, sobre el retroactivo perdón, ni los intereses. Bien. sí hay, por lo menos de primera instancia, yo no me acuerdo si llegaron a, pero no, con anterioridad a García, que a mí me lo cita siempre, ANSES cada vez que me impugna me cita mi propio fallo, Rey Daniel y Peineman, que yo lo planteé en la etapa de ejecución, que me devuelvan la retención, y me dijeron que no, pero todo esto era antes de García. Bueno, nosotros, Exacto. por si les sirve de algo, en la etapa de ejecución de sentencia ordenaron la devolución con intereses y se tramita por vía de ejecución de manera inmediata. Le dan un plazo de 30 días. ¿Tasa pasiva? Sí, Sarasa, Sasa. No, pasa que en esto se plantea antes de que incluso se haga la retención sobre... Que se haga el pago del retroactivo. Claro. El plenario de Percibaldi es muy divertido. ¿Por qué? Porque la Cámara de Salta tenía un plenario anterior. Entonces, ellos habían hecho una interpretación y dijeron que no debía descontarse el impuesto a las ganancias sobre intereses, pero que estaba bien sobre capital. Entonces, fue a la Corte y la Corte le sacó 3 fallos, no uno, 3 fallos, Da Torre, García Marta y otro más, le dijo, no, maestro, acá aplica García María Isabel, no corresponde ganancias sobre nada, así que tuvieron que volver a hacer un plenario y decirle, bueno, nos adherimos al voto de disidencia que era del doctor Castellano y no está sujeto al pago de impuestos a las ganancias ninguno de los dos conceptos, ni la Muy bien el ganancia sobre anterior capital. disertante. ¿Qué? Muy bien el anterior disertante. Así el Muy, doctor. muy bien. Bueno, como no está él, les cuento más o menos, y esa es la jurisprudencia nuestra. Ahora con respecto a esto de AFIP, los plazos son iguales. Cuando Vero salió el fallo, estaba fascinada por la fecha inicial de pago, y yo le escuchaba, ¿no? Le decía, pero Vero, es lo que corresponde. Le digo, si no te plantearon la excepción de prescripción, corre. Pero es que es la primera vez. Pero es que está bien, Vero. Es un caso muy particular. Es un caso muy particular. Lo que pasa es que la otra sala sí me va a decir, por más que yo haya... Pero en este caso el recurso estaba desierto. Está bien, pero si hoy se sortea en la otra sala y por más que el recurso no esté reciente, van a decir sobre la interposición de la demanda. No sé. sabés, no te adelantes, no te adelantes. Hay algo sabemos. como que es básico, que es la prescripción. Si no te opuso la prescripción y es desde la fecha de adquisición del derecho como vos lo solicitaste, 2 más 2, 4. Es verdad, porque el artículo del Código Civil y Comercial dice que la prescripción no se opone de oficio por los jueces. Exactamente. Perdón, pero yo tengo casos que me abrieron el extraordinario y que estoy en queja, tengo muchísimos casos que ayer la Corte los pasó a despacho, donde me dijeron que como García decía desde la demanda y la FIP no me había puesto la prescripción. Ahora tal vez Seguramente te van a hacer cambie el lugar a tu criterio. extraordinario, te van a decir que es una sentencia arbitraria por cuanto se aparta de la norma que establece el Código Civil respecto a la prescripción. Si te leen. Te quiero, te quiero. Bueno, ya veremos. Por ahí la próxima jornada tenemos novedades. Sí, caso. Jubilás a alguien, sabés que en 2 o 3 meses le van a... jubilás a alguien, sabés que el ANSES no empieza a retener inmediatamente. Claro. Pero por ahí a los 3, 4 meses le cae todo el descuento junto. Entonces ese mes lo mataste. Entonces nosotros por lo general lo que hacemos es ir avisando que les va a pasar. Claro. Pero por ahí uno podría ir abriendo el paraguas para empezar a correr los tiempos, aún no teniendo todavía el perjuicio, pero sabiendo que lo vas a tener. Ha habido poquititos fallos en este sentido y sería cuestión de ver qué dicen en cada caso particular. El que más recuerdo es este que comenté, que le venían reteniendo hacía muy poquitito y tenía un reajuste, entonces
el interés estaba latente, había una amenaza cierta. Habría que ver conforme el planteo y la argumentación que se haga del escaparse, por decir así, de alguna manera, de la exigencia del caso y del perjuicio. Porque una cosa es la mera declarativa de inconstitucionalidad, una cosa es la mera declarativa y otra cosa es la mera declarativa en la que además se pide la inconstitucionalidad, que también exige, conforme la doctrina y los fallos, un plus de perjuicio para pedir la inconstitucionalidad de una norma. Yo puedo pedir una mera declarativa de certeza para decir cómo presento una declaración jurada de AFIP, que no necesariamente estoy pidiendo la inconstitucionalidad de nada, pero para esto se requeriría un mayor... un perjuicio concreto, sí. Pero bueno, lo dejaremos librado al azar, Claro, no al azar, a la consideración de los magistrados. En este caso, tener la certeza que vas a tener un perjuicio, pero no tener el perjuicio. Claro, bueno. Será cuestión de verlo. No, por eso te digo. Bueno. Bueno, Fer, vamos así rápido porque se nos excedimos. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, vamos a finalizar. Ya sé que estamos todos cansados, pero porque... No, no, estamos cansados, pero vamos a poner, porque se han extendido todos. ¿Me podría entrar? Hola. Sí. ¿Eh? Edulcorante. Ya todos me escucharon que quiero café con edulcorante. ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente del otro lado? No sé, acá no los veo, está oscuro. ¿Se ve alguien ahí?
Supongo que sí. Si no, alguien me mandará un mensaje. No, porque No sé, yo no quiero acá nosotros vemos solamente el power, no vemos otra cosa. Claro, pero ahora no sabemos qué está sucediendo. Bueno, si alguien me manda un mensaje, si nos está viendo. Bueno, vamos a dar comienzo. Sí. Bueno, ahora me toca presentar a mi colega y amiga Fernanda Román. Ella es abogada, egresada de la UNS, diplomada en la UBA en Derecho de Seguridad Social, certificada por la Universidad de Bolonia en Actualización Jurídica Constitucional y de los Derechos Humanos, y actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho de la Vejez en la Universidad de Córdoba. Es miembro fundadora del Instituto de Derecho Previsional, de acá del CAP, juntas, la doctora Minotti, doctora Marre, habiendo desempeñado su dirección por un periodo, encontrándose actualmente cumpliendo el rol de vicedirectora. Bueno, va a hablar sobre el nuevo plan de pago de deuda previsional, Ley 27705. La escuchamos. Bueno, a mí me toca hablar de la ley 27705. Todavía no vamos a judicializar, todavía, ya vamos a empezar con esto. En realidad me toca hablar de el plan de pago de deuda previsional, que sería uno de los mecanismos por los cuales nosotros vamos a ingresar a este tren fantasma que implica empezar a batallar con la administración. Vaya a saber cuál ha sido la herida de niños que tenemos que nos involucra con esta relación tóxica con la administración y que bueno, veremos por qué no. Veremos. ¿No? ¿No se escucha? No, por micrófono. ¿Se escucha? ¿Qué? Prende el micrófono. ¿Por qué me lo apagaste? Lo usó y me lo apagó. Bueno, en lugar lo que vamos a mencionar es cuál es la normativa que se va a aplicar en este caso para el nuevo plan de deuda previsional, y tenemos la ley 27705, el decreto reglamentario 173 y la PREV 1171. Esta normativa sería la que debería estar armónica o no, que cada vez que nosotros vemos que sale la PREV no sabemos si reírnos o llorar. Creo que cuando nos reímos es de nervios también, cuando la leemos. El capítulo segundo de la ley nos referencia, en primer lugar, cuál es el primer grupo que puede acceder al plan de deuda, y que son aquellas personas que se encuentran en condiciones, que tienen la edad y que se encuentran en condiciones de solicitar la prestación. Los varones a los 65 años y las mujeres a los 60. ¿Desde cuándo van a poder regularizar periodos? Desde los 18 hasta el diciembre del 2008, en este caso, y el segundo grupo de personas a las cuales van a poder acogerse a este régimen están en el capítulo 3 de la ley, y son aquellas personas que, faltándoles hasta 10 años de edad para poder obtener el beneficio, ya saben y pueden realizar la previsión de que no van a llegar con los años de servicio necesarios y pueden comenzar a regularizarlos. En este caso también van a poder regularizar desde que cumplieron los 18 años, pero se extiende un poquito más el límite de periodos a regularizar porque es hasta marzo del 2012. Estos son los dos grupos de personas que estarían abarcados por este plan, este nuevo plan de deuda previsional. El primer grupo es el que efectivamente hoy estamos pudiendo ingresar en la administración, es decir, estamos pudiendo solicitar prestaciones de jubilación. Bueno, no me hagas así porque serían los que por lo menos está habilitado el turnador, por lo menos para eso, ¿sí? El día que consigamos un turno los podemos presentar. Mientras tanto, los vamos leyendo y vamos estudiando y vamos discutiendo cómo lo vamos a hacer ese día. Y atiendo el teléfono a la gente, claro, la calmo, le doy el teléfono de José, el psicólogo. Bueno, dentro del plan de pago de deuda previsional, estos meses que nosotros vamos a regularizar, porque no resultan ser más que eso, meses que vamos a regularizar, para aquellas personas que van a solicitar la prestación, se van a empezar a llamar unidad de pago de deuda previsional. Y para el segundo grupo, que son aquellos que van a hacer esta previsión y van a regularizar los aportes para el futuro, se van a llamar unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadoras y trabajadores en actividad. Acá, ayer a la mañana cuando estaba en ANSES,
todavía no están tomando turnos, ya están generando cuestionamientos. Me dijeron, pero guarda, porque tienen que estar activos, ¿eh? Yo dije, pero no está reglamentado, no dice eso todavía. ANSES, por lo menos acá, Bahía Blanca, ANSES de Brown, ya me dijo que para ellos la persona va a tener que estar activa al momento de presentarse en el turno. Vamos a ver qué es lo que nos dice la PRE. ¿Qué? Bueno, chicos, yo les voy avisando, ustedes después ven. Ya les voy avisando que están sacando sus propias conclusiones. Las van a comunicar para alguna PREV. ¿Cuál va a ser la vigencia de este plan? 2 años, prorrogables por 2 años más a discreción del Poder Ejecutivo, como todo lo que surge a nivel seguridad social. Como dijo Julia Toyos, el 95% de las normas surgen desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué periodos se van a poder regularizar? Los estrictamente necesarios para poder obtener la prestación, ¿sí? No vamos a regularizar de más, sin querer, por ahí, compré, como nos pasaba antes con el resto de las moratorias, porque en este caso el SICA directamente va a completar el servicio faltante el día que nosotros nos presentemos al turno, con el beneficiario o solo si podemos algún día después que podamos levantar la 22-23. Van a poder acceder todos los nacionales desde los 18 años hasta diciembre del 2008, los que están en condiciones de obtener las prestaciones, y aquellos que van a regularizar también desde los 18 hasta marzo del 2012, y los extranjeros si ingresaron al país antes de los 18, desde que cumplieron los 18, y si fue con posterioridad a la mayoría de edad, desde el momento que ingresaron al país. Claramente los periodos que regularicen van a tener que ser periodos en los cuales se encontraban dentro del territorio nacional. Para el caso de pensiones, esto es algo que es importante y que resulta ser superador, por lo menos en el caso de las pensiones que nosotros no estábamos pudiendo presentar. Lo único que se nos va a exigir para poder brindar regularidad a los aportes es que el causaviente esté afiliado al SIPA. Es decir, que con que cuente con un aporte en relación de dependencia o la inscripción de autónomos, ya va a poder regularizar unidad de pago de deuda previsional para poder acceder a la prestación. Esto es algo importante y que resulta superador por lo menos de las otras moratorias que teníamos. Al igual que el hecho de que los varones van a poder también regularizar, que no estábamos pudiendo ingresar trámites en ese sentido, y también a las mujeres que tenían más de 65 años, que nos encontrábamos con esa limitación temporal. Bueno, la vedette de ANSES hoy por hoy es la unidad de pago de deuda previsional, que es la UPDP. ANSES está fascinado con esas siglas. Cada UPDP que representa ni más ni menos que un mes de servicio, ¿sí? Y van a ser consideradas para obtener la prestación previsional, pero no van a ser consideradas para el cálculo del haber. ¿Qué significa? Que si a nosotros nos queda mechada en las últimas 120 remuneraciones una unidad de pago de deuda previsional, no va a ser contemplada para el cómputo y tampoco va a serlo, supongo, no sé, Vero, a ver qué opinas, para el cálculo de la PC y la PAP después, cuando nos computan el 1,5 por la cantidad de años de servicio. Sí, no lo va... No integra el cómputo. Bueno, igual, solo para la PBU. Para los 30 años de la PBU. Lo cual, acá nosotros lo que vamos a tener que ser responsables a la hora de atender a nuestros clientes y es tratar de recopilar la mayor cantidad de aporte genuino antes de la presentación, porque obviamente va a ser la única garantía que le vamos a poder brindar a nuestro cliente de que el haber efectivamente resulte ser superador, ¿sí? Y a su vez también podemos evaluar la posibilidad de que la deuda, si recuperamos aportes, que la deuda pueda ser ingresada por la 24476, que si bien es muy poquito el universo de personas que pueden ingresar todavía a esa moratoria, tal vez exista la posibilidad y no debemos perder nosotros de vista ese análisis a la hora de atender a nuestros clientes. ¿Cuál va a ser el valor de la unidad de pago de deuda previsional? Va a ser igual al 29% de la base mínima imponible de la remuneración establecida en el artículo 9 de la 24241, que a partir del mes de junio, porque yo ya se los hice para junio, son 6.928,68. Es el valor de la unidad de pago.
Ese valor es constante, no importa si nosotros regularizamos aportes del año 80, del 90 o del 2000. Van a tener siempre el mismo valor. Y ese valor de la cuota, es decir, eso va a significar, va a ser la base de cálculo según la cantidad de meses que nosotros, años que necesitemos, se va a establecer un monto determinado y de allí luego se va a producir la división para establecer la cuota. Las cuotas van a ser móviles. ¿Cómo se van a movilizar? Con el mismo aumento que va a tener la jubilación y por ende el impacto de la cuota va a mantener esa proporción a lo largo de toda la vida del plan de facilidades que la persona adhirió. En el caso de las personas que solicitan la prestación con este plan, la cuota va a ser descontada de la prestación. No así, obviamente, en el caso de aquellos que están regularizando anticipadamente porque no hay de dónde descontar. Se cae maduro a veces. Porque después tengo una pregunta para hacerme, ¿qué me hago? Estas unidades, el plan de pagos establece 8 modalidades para ser pagadas. Puede ser de contado y también pueden ser en 2, 6, 15, 30, 45, 60, 90 o 120 cuotas según corresponda y van a ser descontadas del haber. El temita acá tenemos un temita y es que el beneficiario no puede elegir entre todas estas modalidades libremente. El sistema va a ser el que determine y le va a dar 1, 2 opciones, depende el resultado que arroje la evaluación socioeconómica y también el juego que va a hacer con el tope. ¿Por qué? Porque esta cuota va a estar topeada, es decir, y no va a poder superar el 30% del monto vigente del haber mínimo garantizado del 125 de la 24241. A la fecha y esa es la fecha de aceptación del plan. A junio, porque repito, se los hice a junio, ese tope va a ser de 21.281,47. ¿Sí? ¿De qué va a depender si podemos o no adherir al plan? Acá tenemos que hacer otra distinción, y es que al plan básicamente va a poder adherir casi todas las personas, salvo que ya tengan 2 beneficios. ¿Por qué? Porque el que no pase la socioeconómica, en esta oportunidad tenemos la opción de hacer pago de contado. Entonces, lo que sí efectivamente debemos evaluar es si la persona cumple con el requisito para lo que resulta ser la financiación, ¿sí? Porque en caso de que no pase la socioeconómica, indefectiblemente puede hacer el pago de contado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Es, primero, establecer cuál es el resultado de la evaluación socioeconómica y patrimonial, que eso, bueno, ya después ustedes lo pueden buscar, tiene que ver con los ingresos del último año, los consumos de tarjeta de crédito y de débito, el patrimonio que se encuentre en cabeza del solicitante, ya sea de automotores, inmuebles, aeronaves, embarcaciones, etcétera, etcétera. De ahí, si pasa la socioeconómica, va a poder acceder al plan de pago y si no lo pasa, va a poder pagar de contado. Después están las personas que tienen una prestación contributiva, es decir, otro tipo de beneficio, que sea igual a la mínima, también van a poder acceder al plan de pago. Y lo interesante en este caso es que para contemplar la mínima, acá sí se va a tener en consideración el componente de los ferroviarios, de la reparación histórica y de luz y fuerza. Esos 3 componentes también van a ser considerados, entonces por ahí había mucha gente que con la moratoria anterior percibía esos componentes y nos quedaban afuera y no podíamos ingresarla al régimen de regularización. Y aquellas personas que ya poseen 2 beneficios no van a poder acceder al plan directamente, no van a poder solicitar la prestación con este plan. También van a quedar afuera aquellas personas que posean moratorias previsionales vigentes que no hayan sido canceladas al 12 del 2021. Otra cuestión interesante es que en aquellos casos en donde tengamos una jubilación, esto se nos va a presentar en el futuro, tengamos una jubilación que se obtuvo con el plan de regularización y lo vamos a transformar en una pensión, el causaviente previsional va a tener que aceptar el plan, ¿sí? Para poder continuar con la percepción. Y podemos incurrir por ahí, vamos a ver cómo juega esto con esto de los 2 beneficios, porque si ya tengo 2 beneficios y se me transforma, voy a tener la posibilidad de percibir una nueva pensión y tengo que aceptar el plan, pero no voy a poder, bueno, voy a entrar en una incompatibilidad.
Algo que me hace un poquito de ruido y tiene que ver, creo, con la desarmonización de estas normativas, es que la PREV nos dice que una vez aceptado el plan no puede reformularse. Pero la reglamentación en el artículo 17 habla del error involuntario a la hora de regularizar unidades de deuda y que van a ser reafectados los periodos que han sido mal incorporados. Digo, si yo no puedo reformular el plan, ¿desde qué lugar podría existir la posibilidad de incurrir en un error y que me lo reafecten? Así que acá vamos a tener que ver cómo esto resulta en la práctica para efectuar los planteos pertinentes. Pero. Perdón. A mí lo que me dijeron, no sé por qué no inicié, habría que preguntarle a Julieta, que vos, que como que el plan te lo envían, por lo menos los que son ahora para jubilaciones, desde cómputos, no los iniciadores, por Ajá. si hay algún error, Sí. entonces ellos te lo envían porque si no les da el derecho es como que no te hacen enviar el plan. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia de esto. Claro. Exactamente. En teoría. A ver, el tema es que la PREV es la que dice que no se puede reformular, pero el decreto reglamentario dice que se van a reimputar y demás. Así que bueno, ahí seguramente vamos a tener algunos planteos judiciales para continuar en el tren fantasma. Bueno, usaremos lo que nos sirve según Pero, el interés de nuestro cliente. La ley dice que no se puede usar en los periodos con deuda de autónomos y después No la me PREP spoilees. dice que sí. Perdón. ¿Qué cosa? Está para allá, hay más, pará. Esto no terminó acá. Para los casos de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento, nos permite brindar regularidad en lo que resulta ser completar servicios, es decir, volver regular a una persona adhiriendo para completar los 30 años de servicio, o bien a aquellas personas que tienen los 12 meses de aportes dentro de los últimos 60, completar los 15 años para que resulte ser irregular con derecho. En los casos de minusvalía también nos permite y nos habilita a que regularicemos los 20 años, completar los 20 años requeridos por el sistema. Y acá venimos con otra cuestión de las que nos va a llevar a la justicia, que son los servicios diferenciales o los insalubres. ¿Por qué? Porque las unidades de pago van a mantener el requisito de la ley general, es decir, se van a computar a 65 años o 60 y 30 años de servicio, ¿sí? Así van a ser tenidas en cuenta para el cálculo. Pero ¿qué pasa? Como para acceder a la prestación y para poder acceder a la regularización, se va a tomar la edad de 65 años en los varones y 60 en las mujeres. Es decir, que aquellas personas que ya vienen con una carga de servicios que son diferenciales van a tener que esperar a la edad para poder acceder a la prestación. Sí se haría la prorrata en lo que a servicios se refiere, tomándose las unidades de pago como 30 y los servicios diferenciados con la normativa que le corresponde. Por ahí vamos a tener que empezar a plantear y pensar algunas soluciones. Podría ser que la persona que todavía no tiene la edad, esta edad, ¿no? Los 65 o los 60, pero sí ya está en condiciones, según su régimen diferenciado, regularice los aportes con el capítulo tercero, es decir, contemplando esta posibilidad de que le están faltando 10 años antes de la edad jubilatoria, pero también nos encontraríamos, depende de la cantidad de servicio que le falta, con esta imposibilidad de elegir la cantidad de cuotas para poder cancelar y solicitar la prestación y cumplir con el requisito íntegro, o el pago de contado. O capaz que sí, pero tenemos el límite del tope de la cuota, porque por ahí la persona puede acceder, tiene la capacidad económica, pero tiene el límite de que la cuota no le puede superar el 30% del salario mínimo vital y móvil. Así que ahí otra vez vamos a judicializar estas cuestiones porque no nos da descanso la administración. Los titulares de retiro por invalidez, de prestación por edad avanzada y de PUAM
pueden convertir sus beneficios a una jubilación, una PBU-PCPAP, con este nuevo plan de pago. Obviamente en los retiros por invalidez, lo que vamos a tener que hacer previamente es calcular a ver si efectivamente el cálculo les da y resulta ser superador, porque si no resulta ser superador, claramente no conviene convertir el beneficio. Y en la PUAM pasaría lo mismo si el beneficiario de la PUAM no tiene causa viente previsional y tiene que regularizar más de 20 años y medio, lo que perciba en la jubilación, en principio, resultaría ser inferior a lo que estaría recibiendo de PUAM. Entonces, bueno, ahí hay que hacer la evaluación a ver si efectivamente le conviene o no generar la transformación de la PUAM en una jubilación. Bueno, a considerar al momento de que se nos presente el caso. Fecha inicial de pago, es decir, presente que acá vamos a adherir al plan. La regla general sería, en principio, que la fecha inicial de pago de estas prestaciones, que ANSES estima que en 60 días las pondría al pago, aquellas que no tienen que realizar ningún otro tipo de verificación y que son exclusivamente con plan de pago o que tienen aportes que están reconocidos en el sistema. Las que no les genera mayores complicaciones, a partir de los 60 días, suponen que estarían al pago. Vamos a ver si efectivamente es así. Entonces, los casos en donde nos presentamos con estos trámites, la regla general sería que la aceptación del plan es la fecha inicial de pago, salvo las excepciones que están contempladas. Serían las tareas diferenciales o en los retiros por invalidez, donde el cese difiere del día de la aceptación, sería el cese. En las renuncias condicionadas, que difieren de la aceptación, serían en el mes del alta. Y si poseen beneficios contributivos, no contributivos que dependen de ANSES y que obviamente se les va a tener que dar de baja por el tema de la incompatibilidad, el alta se va a generar por la fecha inicial de pago, el mes del alta, por defecto el sistema automáticamente así lo va a ponderar. Bueno, acá les hice el cuadrito del 6-2023. No. Claro, no, porque es desde la fecha de la aceptación del plan. Exacto. Sí, Sí, exacto. conviene ir con el tema. Hasta que podamos resolver la cuestión va a convenir, lamentablemente, ir con el cliente. Y te lo da para julio, es el día de la aceptación del plan. Pero No, ¿lo no es sacás como antes. jubilación o como asesoramiento? Bueno, por eso, pero esa es la trampa. Si lo sacás con un asesoramiento, que tenés que ir al cliente, ¿te acordás, Julieta, para cuándo lo están dando? Bueno, pero igual, sea que son 15 días, 20 o 30, no es desde la fecha de solicitud de turno, es desde la aceptación del plan. Esa es la pregunta de Lautaro. Sí. No importa la demora, no importa si es una semana o 2 meses. Ayer me los tomó y mañana tengo. Claro, los que ya están sacados me dijo que los iban a respetar. Sí. Claro. ¿Y ese corte sería desde cuándo? Desde la 22-23. Por eso, el límite temporal. Sí, la 22-23, básicamente. Pero bueno, ordenemos después estas cosas. Sí, después lo charlamos con la pizza. Sí, perdón, y en Colón me dijeron, perdón que esto es algo de Bahía Blanca, que están tomando con apoderado y podemos ir Me tranquilamente. estás spoileando. Bueno, no, acá les hice un cuadrito a junio del 2023 con cuál resulta ser el haber mínimo, el valor de la PUAN para contemplar esto de los 20 años y 6 meses y la cuota, el valor de la PBU, la base imponible sobre la cual se va a calcular el valor de la unidad de pago de deuda previsional,
el tope de la cuota, los 21.281, y cuál resulta ser el valor de un año de unidad de pago de deuda previsional que resultaría ser a partir del mes de junio 83.144,16. Ese es el valor que estamos manejando para un año de este plan de pago, ¿sí? Como para que lo tengan presente y puedan hacer una leve previsión a la hora de asesorar. Acá venimos con el tema este de que en principio no podíamos regularizar aportes a través de este plan, en aquellos casos en donde el trabajador tuviese inscripción de autónomos y tuviese deuda. Con las moratorias anteriores, ustedes saben que nosotros efectivamente, lo generábamos la moratoria igual y entraba. Bueno, acá cuando vimos la ley, medio como que nos encrispamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con los que se tienen la inscripción y tienen deuda y va a ser incompatible? Bueno, vino la PREV, en este caso, para bien, a manifestar que con la 25321 vamos a poder trabajar aquellos periodos en donde se posee deuda y regularizar con las unidades de pago de deuda previsional los servicios que resulten necesarios para la obtención del beneficio. Ahora viene un tema que lo voy a mencionar porque no me gusta, que es reciprocidad, pero a ella sí. Y lo voy a mencionar porque va a ser un problemón. El decreto establece que los módulos regularizados podrán ser utilizados en otra jurisdicción en el marco del régimen de reciprocidad jubilatoria. Exactamente lo dice el artículo 17 del decreto reglamentario. Y ya empiezan a levantarse voces, Vanina me hace que no, de que la recepción de estos aportes en estos términos no va a ser receptado por las cajas provinciales o profesionales por, obviamente, cuestiones. Lo dice la ley, el decreto reglamentario acá. Esta parte la queremos. Esta parte de la PREV la queremos mucho. Aparte, PREV mata ley. Sí, es el decreto igual. Es un poquito más arriba. Este por lo menos tuvo publicidad. Es el decreto reglamentario. Hay algo que dejaron afuera, que yo no sé qué les pasó. Tendrían sueño ya. Es la imposibilidad de acceder a aquellas mujeres que tienen 60 años, que no tienen hijos y que no tienen aportes después del 2008. No entiendo. Yo no entiendo qué pasó acá. Y sin aportes, previos no, eran sin aportes posteriores acá, ¿no? Posteriores, desde el 1 de enero del 2009 para adelante, como para poder regularizar ese aporte faltante. Fue Vanina. Me haces pecar. No, a ver, puede haber tomado la decisión de decir que no quería tener hijos y nada. Bueno, nada, será castigada. Será castigada y no va a obtener la jubilación. Por ese motivo. Nada. Yo creo que mis hijas, de tanto que me he quejado, hubiesen sido más, y que saben un montón de cosas ya, y eso que tienen 14 y 21, hubiesen sido más previsoras, porque lo que yo me quejé de que las mujeres de 60 no podían entrar fue terrible, y esta gente las dejó afuera otra vez. Yo no entiendo. Bueno, no importa, ya está. Haremos algún planteo en algún momento con alguna cosa. Bueno, el tema del conflicto con el requisito de edad, ya se los comenté, esto de que las personas que tienen insalubridad o regímenes diferenciales no van a poder acceder en la edad que efectivamente le brinda la prorrata. Algo importante, que esta parte sí la vamos a tomar y que nos beneficia a nosotros y a los administrados, es que vamos a poder revertir muchísimos de los denegados de pensiones y de retiros por invalidez, porque vamos a poder completar los años. Y no solamente vamos a poder revertir aquellos denegados que tenemos para convertirlos en regulares con derecho o en irregulares con derecho, según el decreto y la 24241, sino que en aquellos supuestos donde no podamos cumplir con eso, también podríamos plantearlo judicialmente con el fallo Pintos. Así que eso también es muy superador. ¿Por qué? Porque obviamente no se exige nada más que el tema de la inscripción, ¿sí? Que ya se los dije, con que tenga un aporte o la afiliación de autónomos resulta ser suficiente para poder acceder al plan.
Bueno, cuestiones prácticas, que esto por ahí más que nada para los jóvenes que nos están escuchando, para evaluar a la hora de que venga una persona y que esté en condiciones de acceder al plan. Recopilar la mayor cantidad posible de aporte genuino del solicitante. Obviamente, por varios motivos. Primero, porque son los aportes que efectivamente integró al sistema. Segundo, porque la deuda obviamente va a ser inferior si yo le planteo los aportes. Y algo que no es menos importante, y creo que hasta resulta ser más importante, va a ser la efectiva posibilidad que esa persona tenga de que el beneficio previsional resulte ser superador, que tenga un importe superior. Y a su vez nos va a dar el elemento necesario como para poder realizar cualquier tipo de planteo después con respecto a reajustes, que no sé cómo nos va a ir con eso, pero bueno, veremos. ¿Por qué no va a ser? A ver, ¿por qué? Por la PBU. Pero, y después si declaramos... No suma los módulos que vos regularices. Bueno, pero yo te estoy hablando de recopilar aporte genuino. Si yo no recopilo el aporte genuino para calcularle la prestación al beneficiario, si yo no hago esa tarea y dejo a la buena de Dios que regularice, que vaya y que lance por el SICA, obviamente no doy el sustrato para después plantear el reajuste de haberes. Digo, es la única que le queda. Siempre. Bueno, pero lo que pasa es que en este caso ni siquiera tenemos la posibilidad de reformular el plan. No, no, lo dice, No, lo dice expresamente, expresamente no que me no. estás escuchando. No. Sí. Por favor, sí, pero aparte lo dice expresamente que queda fuera. Igual, a ver, chicos, acá hay otra realidad. Esto es lo que dice la ley, el decreto reglamentario y la PREP, pero no vimos ningún PRPA todavía. Cuando veamos un PRPA, nos volvemos a juntar. Bien hecho. O como lo quiera hacer ANSES y después haremos planteos. Pero digo, todavía no vimos ninguno para ver cómo ponen en práctica esta cuestión. Está bien, bueno, pero el PRPA, yo digo el cálculo, ver el PRPA. En el SICA sí figura. Claro, porque aparte figura, dice que va a figurar en la historia previsional del trabajador, cuando lo regularice. Bueno, tenemos que evaluar también la posibilidad, que ya se los dije, de regularizar aportes a través de la 24476 antes de ponderar el ingreso por la 27705, por todas estas cuestiones por ahí un poco sombrías que venimos charlando. Obviamente el universo de personas que pueden acceder a la 24476 es cada vez más pequeño por este límite temporal que tenemos del 9 del 93. Y por el socioeconómico, también. Por eso, bueno. También podemos nosotros realizar esta previa de evaluar si efectivamente la persona pasa a la socioeconómica para determinar si, bueno, va a poder pagar en cuotas o si lo tenemos que mandar a generar la búsqueda del dinero para el pago de contado. Y también en aquellos supuestos en donde tenemos trabajadores que tienen servicios autónomos, vamos a tener que trabajar el SICAM antes de la presentación del turno por esta cuestión de la renuncia. Estimo que ANSES también lo va a hacer, pero nosotros a nuestros clientes se los vamos a hacer nosotros. En aquellas personas que... Sí. 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 Exacto. Porque convengamos que es más cara esta moratoria comparada con este plan con el resto de las moratorias. Sí.
Igual, el otro día lo escuchaba Jauregui y hablaba de que en realidad si nosotros ponderamos lo que realmente el valor de una prestación ronda los $30.000, si lo comparamos desde ese lugar, esta moratoria resulta ser más económica porque si sacamos las cuentas terminan siendo $5.100 el total de los 30 años regularizados. Bueno, pero ese ejemplo a mí me gustó, si querés te lo saco en pesos, pero, pero al dólar a 4.90. Sí. 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 No estaría pidiendo este beneficio. Claro. Y sí, te conviene. Hoy con las tasas de hoy la Y te tasa da una prestación superior a la mínima. Te da un importe superior a la prestación mínima, claramente. Todas las variantes que tenemos para ponderar. Salvo que venga a correr y ahí estamos al horno. O que te reperfilen, como nos pasó una vez, que te reperfilan sí, nos reperfilaron las letras, los bonos, no me acuerdo qué fue, y no cobramos los bonos. Eso por hacernos las copadas y ir a la bolsa. Bueno, con respecto a los aportes diferenciales, que no, y en aquellos casos de donde no cuenta con la edad, ya les había adelantado esta posibilidad de evaluar el pago de contado para luego efectuar la presentación. Bueno, vamos a tener que ver este tema del conflicto con el tope, porque en este caso las cuotas, si bien también las va a determinar el sistema, teniendo presente cuál resulta ser la capacidad económica de la persona del solicitante, según los datos que figuran en el sistema. Pero bueno, la persona le pueden prestar la plata, qué sé yo, puede sacar un crédito, puede tener infinidad de situaciones que podrían permitirle realizar un pago de contado. Estamos hablando de pocos años de servicio, ¿verdad? Porque sería para completar. ¿Vos estás hablando de una persona que de estos de diferenciales o uno que no va a pasar la socioeconómica? Que ya estamos en condiciones. Bien. Bueno, va a ir al ANSES, se le va a tomar el trámite, eso va a ir a cómputos, a la mesa de cómputos, ahí se va a generar el plan, se va a generar el BEP, lo van a llamar al día siguiente o al otro día cuando esté listo, le van a entregar el BEP, le van a hacer suscribir la documentación y la persona lo tiene que pagar. Lo que no sé si después tiene que llevar el BEP o lo va a aparecer en sistema. Eso ya, esa parte no la sé. Es con un BEP, sí. En Brown no te lo mandan. Susanita es... Sí, sí. Exacto. Bien, bueno, en el caso de las personas que todavía no tienen la edad, no tiene vencimiento, es durante todo el mes que se puede pagar. Y también si no abona, se caería el plan. Que no lo dije porque en realidad no podemos presentar esos trámites todavía, nos vamos a volver a juntar para charlarlo y seguramente tendremos algunas cuestiones para hablar de esto. Muy bien. ANSES va a establecer la cantidad de cuotas que el afiliado debe cancelar, teniendo presente el tope, obviamente, y le va a dar 2 o 3 opciones que las van a terminar definiendo en ese momento. Bueno, lo del caso del BEP, Lautaro me spoileó porque no me estaba dando tiempo y tampoco está leyendo el Power, porque era lo que seguía. Me salvaste. Bueno, acá en Bahía ya los que están haciendo presentaciones saben que tenemos la SUDAI a 3 cuadras /4 de distancia con criterios totalmente diferentes. En la UDAI de Colón nos siguen, por lo menos hasta ayer, permitiendo la presentación de este tipo de prestaciones, tramitándolas nosotros como apoderados, pero en calle Brown no nos permiten esa presentación y tenemos que ir
con el titular. Y ahora se agrega este inconveniente que le comunicó Susanita a Vanina, de que tampoco nos van a tomar los turnos que hayamos sacado como apoderado. Pero bueno, para el caso de Colón o de alguna otra dependencia del resto del país o algún universo paralelo donde funcione la cosa mejor, lo que nos exigían era presentar formularios con firma certificada de la SPP, la carta poder, guarda documental y la declaración de que no poseo más beneficios. Y el día del turno el sistema va a arrojar el formulario de consentimiento para la evaluación patrimonial y socioeconómica que se suscribe en el momento, junto con el BEP. Consejo y algo que nos pedían de la UDAI es que por favor chequeemos antes de hacer la presentación, llevar el ADP web en donde nosotros constatemos que la persona tiene los hijos cargados porque los servicios por tareas de cuidados van a ser contemplados, son compatibles con la tramitación de esta prestación, que esté digitalizado el último ejemplar del DNI, es decir, que el que la persona tiene y el que figura emitido por el registro de las personas, el que está digitalizado y el que figura emitido por el registro de la persona resulte ser coincidente, porque nos ha pasado que no es el mismo y hay que mandar a llamar al beneficiario para que traiga el DNI que tiene, el nuevo, que estén los datos actualizados y que efectivamente esté la huella en el sistema. Esto que por ahí lo decimos que sí, que no, y que nos reímos un poco más, un poco menos, con el tema de si una UDAI nos permite u otra UDAI no nos permite, realmente es algo grave lo que está pasando con el tema de la circular, con la 2223, que no nos permite firmar como apoderados y representar a nuestros clientes por muchos motivos. A nivel, digamos, como colegiados, como matriculados, nos impide el derecho de trabajar, pero a los administrados los perjudica también en una con un impacto muy, muy grande. Como Julia decía hoy cuando estaba dando su exposición, los jubilados no están nucleados, no tienen quien los represente a la hora de hacer valer sus derechos. Y como también Julia les comentó, gran parte de la normativa que surge del Poder Ejecutivo y tiene muy poco debate o debate serio en el Congreso, que debería ser quien efectivamente evalúe que se estén respetando y se estén garantizando los derechos de los administrados. Y a su vez tenemos las embestidas de ANSES en contra nuestra y del propio administrado. Lo que debería hacer es garantizar y reconocer los derechos que las personas poseen y que están garantidas constitucionalmente, y sin embargo lo que hace es, parece que resultaran ser el enemigo del administrado, y encima no le permite que efectivamente esté patrocinado y esté asesorado como corresponde con las campañas que realiza en forma continua en contra de todos los abogados. Así que bueno, los invito a hacer los reclamos y las adhesiones pertinentes en contra de la circular, a capacitarse y a defender los derechos de los administrados, porque básicamente y lamentablemente por parte del Estado, que debería ser quien se los garantice, y por parte de la administración, que debería ser quien se los reconozca, esas cuestiones no están funcionando como corresponde. Así que es todo cuanto tengo para informar en este acto. Si alguien me quiere hacer una pregunta, que sea breve porque vamos a comer pizza. Sí, hoy comemos pizza, no sé. A ver, no me aplaudan, pregúntame. Sí. Sí, en realidad esto que decía Fernando, la embestida de la administración, la embestida por ahí de las propias asociaciones que nos representan a los abogados, como lo que Pasó con FACA. pasó con FACA, que es bastante grave. Acá desde el colegio se hizo el planteo, estamos a las resultas de la reunión de Colproba para ver si se plantea o no una acción de amparo por este tema.
y particularmente este colegio, quedamos que nos íbamos a reunir con el jefe de la regional, casualmente yo me lo encontré ayer, el doctor Walter Larrea, para él me dijo, bueno, que vengan con el presidente, con el doctor Rafael Gentili, y vamos a ver si encontramos una solución, porque bueno, justamente el planteamiento que se hizo, cómo puede ser con una regional, 2 UDAIs y 2 criterios diferentes, y dice, pregunten a la regional. Lo que a mí me dijeron, que me dijo Rocío de ANSES, fue que preguntó a la regional y le dijeron eso, que en realidad la circular dice que tiene que ir el titular, pero que en realidad el apoderado representa al titular, entonces como que le daban esa interpretación. Lo que no se entiende que la regional funciona en la misma sede física de Brown y tengan otro criterio. Entonces, la realidad es, no sé si es un invento de una UDAI o qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, o tendremos lamentablemente en el sentido de decir, porque tendremos que ir todos a una UDAI, lamentablemente por la arbitrariedad, no por tener que ir a un lugar y el otro. O tendremos que ir todos a Colón si nos aceptan el inicio del formulario. Lo raro es que tenemos una misma mesa de cómputos y que les llegue un expediente con firma de letrado y lo aprueben o no, y les llegue y no puedan hacer lo mismo con Brown. Entonces esto todo es muy reciente, están saliendo, a nosotros nos han salido bastantes, pero era de antes de la 22-23 que iniciamos, que han ya sido resueltas, que las hemos firmado nosotros, pero ahora con esta nueva modalidad, no sé, es lamentablemente el día a día, o sea que tendremos que esperar, y calculo que todo el país y todos los que nos están escuchando del otro lado tienen variantes en todas partes. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos por el aguante, por escucharnos, a Julita, Alejandro, Agostina, ¿verdad? Sí, Agostina, y bueno, y a todos los participantes.